Gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Hoy comparezco en calidad de portavoz del Grupo Socialista para pues marcar cuál va a ser el posicionamiento del voto en el próximo pleno del jueves en relación a la moción que se quedó sobre la mesa en el pleno anterior, propuesta por el Partido Verde, para suspender las licencias de proyectos fotovoltaicos en la ciudad de Villena a fin de establecer una renovación del planeamiento. Ya en su momento mi compañero Juan José Olivares comentó o dio como adelanto que surgían muchas dudas con respecto a las consecuencias que pudiera tener esta decisión, y por ello en su momento los proponentes de la moción, el Partido Verde, pues decidieron dejar la moción sobre la mesa y solicitar a los técnicos los informes que pues esclarecieran cuáles serían las posibles consecuencias de la aprobación de esa moción. Bien, durante este tiempo, por parte de los técnicos de urbanismo, se han emitido dos informes, tanto el informe jurídico como el informe técnico. En lo que refiere al informe jurídico, pues establece que efectivamente la suspensión es posible, pero únicamente durante un plazo de 2 años, con la consecuencia añadida o con el compromiso añadido de la modificación del planeamiento, y si en un año ese planeamiento no estuviese en exposición pública, ya decaería esa suspensión de licencia. Eso ya nos da a entender que la medida, en cualquier caso, ya no solamente con respecto a las siguientes consecuencias que voy a comentar, sino simplemente con respecto a la, vamos a decir, efectividad que pudiera tener la propuesta, pues ya queda bastante en entredicho, porque son unos plazos que desde la propia Consellería, que son quienes luego tienen que dar trámite a estos expedientes, nos dicen que son unos trámites que van a dilatarse más en el tiempo y por lo tanto pues no casan con ese objetivo. Pero luego el informe jurídico también añade que en el caso de suspenderse las licencias, aquellas licencias que se vieran suspendidas deberían indemnizarse por valor del coste de redacción del proyecto. Ahí es donde entra el informe técnico, que lo que hace es cuantificar los importes de los proyectos que ahora mismo hay sobre la mesa. Hay que destacar que el informe técnico pues señala que actualmente, desde el 2018 y hasta agosto de 2021, que fue cuando se redactó este informe, 34 solicitudes de certificado de compatibilidad han entrado en el Departamento de Urbanismo, es decir, que hay 34 solicitudes para 34 posibles proyectos. Hasta la fecha, como han ido entrando escalonadamente, hasta la fecha se han emitido 17 certificaciones, de las cuales 4 han sido desfavorables. Es decir, que de las 17 que se han informado en cuanto a compatibilidad urbanística, ya hay 4 que no tienen informes positivos y por lo tanto no se pueden realizar. Entonces ya estamos viendo que hay algunos proyectos que, como siempre hemos ido comentando, pues de ese montante, pues no todos son los que se vayan a llevar a cabo. Y es que ese primer filtro, que es el certificado de compatibilidad, pues no se ha podido pasar en primera instancia. Luego pasa a hacer un listado de aquellos proyectos que están en exposición pública y salvo error u omisión, con los contabilizados hasta la fecha, que ya digo que no son, o sea, no están todos los que son, ni pues el montante en cuanto a inversión asciende a 480.042.807,55 euros, es decir, casi 500 millones de euros, solo con los proyectos, como digo, que están en exposición pública y de los cuales, pues esas 34 solicitudes, cuando contrastamos con aquellos que están en exposición pública, vemos que efectivamente aún quedan por aparecer algunos más en exposición pública. Ello, suponiendo que los costes de redacción del proyecto por precio de mercado suelen rondar el 4% del presupuesto de ejecución material, quiere decir que las consecuencias de la suspensión de licencias
podrían llegar hasta más de 20 millones de euros. El Partido Socialista siempre ha dicho con respecto al tema de las fotovoltaicas que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entendemos que no se tiene por qué invadir el territorio, no tiene que darse una barra libre en cuanto a la concesión de licencias en plantas fotovoltaicas, tienen que cumplirse escrupulosamente los parámetros ambientales y por lo tanto siempre hemos reivindicado que debía mantenerse ese equilibrio entre lo que en última instancia pues se hace en pos del medio ambiente, como es la generación de energías limpias y renovables, pero también pues la ocupación del territorio de manera sostenible y ordenada. Entendemos que equilibrio no tiene que ser que sea barra libre de licencias, pero tampoco puede ser que se cierre la puerta de lleno a cualquier tipo de licencia en este sentido, de cualquier tipo de inversión que pueda suponer esa generación de energías renovables, máxime cuando la decisión de cerrar esa puerta puede suponer al ayuntamiento y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Villena, que al final son quienes con sus impuestos pues sustentan los ingresos del ayuntamiento, un coste de 20 millones de euros. Estamos hablando de que, para que dimensionemos un poco lo que supondría para el ayuntamiento, el presupuesto anual del ayuntamiento de Villena es de 26 millones de euros. Si, como digo, con los proyectos que hay en exposición pública, a los que se pueden sumar aquellos que se vayan presentando próximamente, porque ya decimos que puede haber hasta 34, pues el montante pues se puede incluso duplicar. Entendemos que lo que no podemos hacer es condenar la economía de la ciudad durante las próximas décadas por una decisión que, como decíamos en primera instancia, puede luego no servir de nada, porque hay que recordar que el planeamiento se puede ordenar, pero no de manera caprichosa. Hay que decir que sí que es cierto que nuestro plan general adolece de antigüedad, pero es que el estudio de paisaje, que es conforme el documento conforme al cual se tiene que informar el impacto paisajístico de este tipo de proyectos, se redactó en 2017. Y en 2017 lo que recoge ese documento ya pues dice lo que dice y por lo tanto no tendríamos capacidad de variar las apreciaciones sustancialmente. Por lo tanto, podría darse la paradoja de que suspendamos licencias para modificar el planeamiento y que una vez modificado el planeamiento, ese planeamiento permitiera la instalación de fotovoltaicas, porque tiene que ceñirse a criterios objetivos. Nosotros estamos haciendo valer ese documento de 2017, estamos haciendo alegaciones a todos y cada uno de los proyectos en función a aquellos elementos de interés paisajístico que pueden, o sea, que vienen recogidos en el documento, es decir, que ese documento de 2017 sí que es el que estamos intentando hacer valer, pero entendemos que este tipo de proyectos tiene también que cumplir con una serie de requisitos, pero también tener unas garantías legales de que no por estar en contra del modelo de negocio o por entender que el territorio se deba salvaguardar, vamos a tener que negarnos en rotundo a que este tipo de inversiones vengan a Villena. Tenemos que desglosar cada uno de los proyectos, cada uno de los estudios paisajísticos y de integración ambiental, y en base a eso pues hacer alegaciones e intentar que aquellos que puedan suponer un riesgo para el paisaje o el territorio pues se informen negativamente, pero aquellos que no tengan ningún tipo de problema y que perfectamente tengan cabida en nuestro territorio pues puedan venir y puedan asentarse y generar esa inversión que genera en Villena, como hemos dicho, multimillonaria, y que además pues puede generar puestos de empleo de calidad. Recordar que estamos también trabajando en cómo integrar este tipo de inversiones en la economía de la ciudad. De hecho, ya se aprobó el poder trabajar en ciclos de formación sobre energías renovables, para que, bueno, pues cuando llegue el momento de esa demanda de mano de obra cualificada, pues en Villena contemos con ciudadanos que posean la formación para poder trabajar con la calidad y la formación que se requiere. Entonces, el PSOE votará en contra de la moción de los verdes. En contra. El grupo que los verdes conocen estos informes y aún así van a votar a favor. Los verdes, los informes llegaron, se volvió a llevar a comisión informativa el pasado jueves, y ellos, bueno, pues entendieron que esta moción pues seguía estando sobre la mesa y debía debatirse en el pleno, aun
conociendo las cifras que, como digo, creo que son bastante mareantes. ¿Y otros ayuntamientos qué han hecho? Porque el de Castalla ha establecido una moratoria, allí no le pasa lo mismo. Hay que matizar con respecto a los titulares que hemos visto de otros ayuntamientos. La semana pasada precisamente estuve en dirección territorial y pregunté acerca de esta cuestión. Y como decía, la suspensión de licencias debe venir pareja con respecto a una modificación del planeamiento. Entonces, hay algunos ayuntamientos que efectivamente han planteado una suspensión de licencias, pero con la circunstancia diferencial de que no tenían ningún proyecto encima de la mesa. Y en el caso de, no es lo mismo, como digo, hacer frente a ningún proyecto o a algún proyecto determinado que llega al momento, pues se puede indemnizar por el valor de una licencia y puede ser algo, vamos a decir, perfectamente asumible. Pero destacar que de todos los municipios que en su momento plantearon suspensión de licencia, a día del miércoles pasado no habían planteado ninguna modificación de planeamiento. Entonces entendemos que son medidas que llegado el momento pues suenan muy rimbombantes, pero en la práctica, si no hay ninguna planta que pueda verse, ninguna solicitud de licencia que pueda verse afectada o alguna licencia muy determinada que no ponga en riesgo la estabilidad económica del ayuntamiento, pues puede ser, vamos a decir, más asumible este tipo de medidas. Y en última instancia, si, como decía, los ayuntamientos no tramitan o no ni siquiera inician esa modificación del planeamiento, ya está poniendo de manifiesto que la viabilidad técnica de esa propuesta pues se queda en entredicho. O sea, algunos ayuntamientos esto lo han propuesto hace meses. Por lo tanto, ya deberían haber iniciado esas modificaciones de planeamiento y hasta la fecha no ha sido así. Entonces, como digo, entendemos que ellos simplemente pues o no tienen proyectos que indemnizar o tienen algún proyecto concreto cuya indemnización es perfectamente asumible para el ayuntamiento. Pero creo que estaremos de acuerdo en que poner 20 millones de euros encima en riesgo, no estamos hablando de que sea un pago directo, pero son un riesgo potencial en cuanto a reclamaciones patrimoniales que podamos tener solamente como consecuencia directa de la aplicación de ese artículo de suspensión de licencias, pues creo que sería irresponsable, o el Partido Socialista entiende que sería irresponsable el poner en riesgo la estabilidad económica de la ciudad por una medida que finalmente podría terminar resultando en que igualmente las plantas se afincaran en nuestro territorio. Como decía, yo creo que sobre todo es el número de licencias. Si al final no es lo mismo que un ayuntamiento tenga que hacer frente a una indemnización de un coste de proyecto aislado, es decir, si a lo mejor y también el tamaño de las plantas. Si viene una planta pequeña que tiene un proyecto de ejecución menor y el coste del proyecto va a ser menor, pues a lo mejor que un ayuntamiento se plantee tener que hacer frente a una indemnización de 50, 60.000 euros, incluso 100.000, pues creo que es perfectamente asumible para cualquier municipio en esos términos. Pero claro, en Villena, ya no solamente por el número de proyectos, sino por el tamaño de estos, ¿no? Si no es lo mismo que un municipio pequeño tenga que frenar la licencia de una planta de 5 megavatios, que nosotros tengamos que frenar 34 y por una potencia nominativa de cientos de megavatios. Entonces recordemos que el reparto del nudo de Sachs y de Benejama en total suma 800 megavatios de potencia, 400 cada uno. Entonces, claro, ya no solamente por número de proyectos, sino por el volumen de esos proyectos. Recordar también que ya hay plantas que están viniendo con informes negativos. Entonces, de esos 34 proyectos siempre estábamos diciendo que de las 34 solicitudes, con suerte, se podría hacer un porcentaje. Entonces, ya cada uno determinará si eso es mala suerte o buena suerte. Pero ya estamos viendo, como decía, solamente con el primer filtro, de los 17 informes que hay emitidos a día de hoy, 4 ya son desfavorables, lo cual ya vemos un porcentaje considerable que viene con ese primer filtro que no lo pasa. Más luego aquellos que pasan a Consellería, que también están teniendo informes negativos en algunos casos. Ya vimos hace una semana como algún proyecto se caía de la lista y seguirá siendo así. Pasa que hay que entender que hay algunos proyectos que si tiran hacia adelante y si se entiende que deben ir con carácter favorable, será porque cumplen con todos los parámetros, porque al final el término de Villena tiene 345 kilómetros cuadrados de superficie. Hay algunos rincones y algunos espacios de especial interés que debemos salvaguardar, pero también habrá algunos espacios en los que perfectamente quepan este tipo de propuestas.
fuera la mitad serían muchos, ¿no? Como digo, si las que se aplican, si las que se aprueban, se ubican en zonas que no tienen interés paisajístico, que no tienen interés ambiental y que perfectamente cumplen con todos los parámetros, pues a lo mejor no estamos hablando de... Es que el concepto de mucho o poco es relativo. Es que al final puede ser que se ubiquen 2 proyectos y sean los más grandes y sean 2, pero luego en potencia nominal tengamos 400 megavatios ubicados, o que se aprueben 10 pequeños y los grandes se tumben, y a lo mejor con 10 pequeños hagan lo mismo que uno grande. Estamos hablando de que tenemos proyectos encima de la mesa de plantas de hasta 165 megavatios. Hay proyectos que se eliminaron el otro día por potencias de 5. Entonces, en la práctica, claro, si se aprueban 2 grandes, a lo mejor eso vale por 10 pequeños. Y si se suspende, o sea, si se deniega la licencia de 2 grandes, a lo mejor eso vale por 15 proyectos pequeños. Por eso digo que hay que ver cada uno de los proyectos, lo que supone, lo que afecta, dónde se propone, dónde tiene la zona de afección, y si cumple con los parámetros, pues nosotros entendemos que tiene que poder aprobarse. Que para eso se ha propuesto el decreto, y en última instancia estamos hablando de energías limpias. Y no es lo mismo pagar 20 que cobrar 20, ¿no? No es lo mismo pagar 20 que ingresar unos cuantos más. Sí, hay que tener en cuenta que el coste de redacción del proyecto suele ser el 4%, el del ICIO suele ser el 3,75%, 3,725%, y a eso hay que sumar la tasa, más luego IBI, IAE, etcétera, más luego la propia generación de empleo que generarían este tipo de proyectos, que en última instancia pues también generan ingresos en términos de que todo viene con su IVA, todo viene con su generación de empleo. Si por ejemplo hay que hacer el movimiento de tierras de estas empresas, o sea, de estos proyectos, ese movimiento de tierra ya supone un trabajo que trae gente a trabajar, esa gente tiene que comer todos los días, por lo tanto habrá restaurantes que hagan catering, ese tipo de... Quiero decir que estamos no solamente en la inversión del proyecto en sí, sino la economía que se genera en torno a la construcción de esa planta y posteriormente a la gestión de esas plantas. Javi, y respecto a las declaraciones el otro día de la línea escrita sobre la moción que vais a presentar de la Agencia Valenciana, que ella dijo que mentía respecto a que iba a desatascar urbanismo, no sé si ha podido... Yo creo que Mari Carmen Martínez Clemol, cuando hace esas declaraciones, lo que está demostrando es que pues o no ha leído o no ha entendido la moción. Creo que precisamente la moción tiene poca lectura política. Una cuestión administrativa. Tenemos expedientes de infracciones urbanísticas que a los que no se le está pudiendo dar trámite, y por lo tanto se está generando pues una serie de retenciones de expedientes que entendemos que no son positivos para nadie, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de esta defensa del territorio y ponemos en cuestión el que este tipo de medidas, de proyectos se implanten, es porque hay que proteger el territorio de grandes proyectos, pero también hay gente que hace construcciones de empresas o particulares en suelo protegido, y esos expedientes deben tener un recorrido, y a día de hoy pues no lo estamos pudiendo llevar con la efectividad que nos gusta, ni nosotros ni ningún ayuntamiento. Entonces, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio surge para precisamente que la administración pues pueda, vamos a decir, dejar caer esa carga sobre la consellería, en este caso, que es la que la crea. Y otros ayuntamientos como Elda, por ejemplo, lo han aprobado sin problema. Entendemos nosotros que también se debe aprobar sin problema, porque es una cuestión que no tiene lectura política, es una cuestión meramente administrativa. Entonces, creo que Mari Carmen simplemente ayer, pues, o sea, cuando salió a intervenir, pues quería hacer algún tipo de declaración, fuera al precio que fuera, pero es que no tiene sentido poner en cuestión una moción que es meramente de carácter administrativo. Bueno, pero es que una cosa es que aquí se debata sobre el fondo de las infracciones urbanísticas, que fue lo que sucedió en las comisiones informativas, en las cuales pues, se generó un debate acerca de la infracción urbanística en sí, y otra, que no tengamos que hacer el cumplimiento de la ley. A nadie se le ocurriría decir que las multas de tráfico se te notifiquen, se te imponga, se te haga una propuesta de sanción, te digan que te van a quitar 2 puntos del carnet, te llegue la carta a casa y luego efectivamente nadie te quite los 2 puntos del carnet.
porque hay un proceso sancionador que luego no se continúa. Pues eso es lo que está pasando aquí. Aquí hay gente que comete una serie de ilegalidades, se hacen propuestas de sanción, los procesos son largos y tediosos y al final pues suponen para el ayuntamiento, para todos los ayuntamientos, para todas las administraciones una carga administrativa, y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio lo que hace precisamente es continuar esos procesos jurídicos. Y ya digo que otros ayuntamientos se ha hecho y ha permitido precisamente que expedientes que son flagrantes pues se puedan atender con mayor agilidad, y eso es lo que buscamos, ¿no? La agilidad administrativa. O sea, que no contempla que los verdes rechacen la moción. Yo creo que es una moción que debería salir por unanimidad en el Pleno. Es decir, es que lo contrario sería decir que no queremos que se pongan expedientes sancionadores a aquellos que incumplen la ley. No es un debate político. Y el proceso de modificación del plan general de ordenación urbana, ¿cómo está? Eso, si os parece, como hoy salgo en calidad de Partido Socialista, no quiero tampoco mezclar lo partidista con lo institucional. Aparte se merece una reunión aparte, o sea, una rueda de prensa aparte, porque es un tema complejo y que hay que desglosar bastante y explicar bastante bien. ¿Alguna cuestión más? Sobre la de la fotovoltaica. Salvatierra realizó una serie de alegaciones insistiendo en que había algunas plantas que se iban o que tenían alguna experiencia favorable o algo de eso que no cumplían del todo con la ley de protección, bueno, no sé qué leyes son, pero vamos, que no estaba... Eso desde el ayuntamiento se tiene conocimiento, se apoyaban o... Sí, es que a eso es a lo que nos referimos cuando decimos de cumplimentar todo el proceso. Ante cualquier proceso de exposición pública, ante la exposición pública de cualquier proyecto, ayuntamientos, asociaciones, vecinos, particulares pueden hacer alegaciones. Esas alegaciones se tienen en cuenta. Llegado el momento en consellería, tanto las del ayuntamiento como las de las asociaciones y particulares. Puede haber cosas que efectivamente sean apreciaciones ya no solamente en cuanto a términos ambientales, sino en cuanto a parámetros sociales. Se pueden alegar perfectamente, se tienen en cuenta dentro del expediente, y algunas pues precisamente son condición por las cuales se deniegan, y otras se ponen como condicionantes para luego aplicar medidas compensatorias a corregir, o por lo tanto, o de lo contrario no se aprobará el proyecto. Por eso digo que cada uno de los proyectos tiene que pasar su proceso, tiene que pasar sus filtros, y si no los pasa ya tenemos ejemplos de proyectos que se caen de la ecuación. Entonces entendemos que ese es el proceso de criba que se tiene que hacer, y no cerrar una puerta porque sí, sin atender a aquellas que perfectamente puedan cumplir todos los criterios ambientales y paisajísticos, y cuidado, que luego eso encima pueda traer las consecuencias económicas de la magnitud de la que acabamos de citar.